A todos, bienvenidos. Empezamos. Ni un día sin un sobresalto en el seno del gobierno. Hoy le ha tocado a Pedro Duque. ¡Pedro Duque! Todo arrancaba esta mañana cuando OK Diario publicaba que el ministro de Ciencia e Innovación tiene una casa y figuran como titulares tanto Pedro Duque como su esposa, la embajadora de España en Malta, María Consuelo Femenía. La casa de ambos en Madrid también estaría a nombre de esta empresa. Esta práctica completamente legal podría conllevar beneficios fiscales. A las pocas horas de salir publicada esta información, el ministro de Ciencia... Además, el ministro aseguró que nunca había utilizado la sociedad para facturar ingresos personales y que estaba al corriente de todos los pagos con Hacienda. Pedro Duque también ha querido dejar claro que él paga un alquiler por su casa a la empresa que ha creado, uno de los requisitos imprescindibles de la sociedad patrimonial. Eso sí, no aportará pruebas que lo demuestren. Uno de los momentos más curiosos de la rueda de prensa llegó cuando le preguntaban a Pedro Duque si se desharía de la sociedad que tantos problemas le está causando. Pedro Duque parece contar con el apoyo de Moncloa, que asegura que haber hablado por teléfono con el presidente Sánchez, que le ha transmitido su apoyo. Hoy han sido muchos los que han recordado la frase de Pedro Sánchez a la que Duque hacía referencia. El presidente la pronunció en el año 2015. Vamos a recordarla. La oposición también ha querido recordarle hoy a Pedro Sánchez aquella famosa frase. El primero en hacerlo era Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos y principal apoyo del gobierno. Lo hacía esta mañana en la cadena SER. Lo cierto es que la hemeroteca de Pedro Sánchez comienza a pesar. Esta mañana el exdirector de la Agencia Tributaria durante el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz Jarabo, recordaba la legalidad de la práctica de Pedro Duque y se mostraba crítico con la declaración de Sánchez del 2015. Hoy tanto PP como Ciudadanos han pedido la comparecencia de Pedro Duque en el Congreso. Para los populares este es un ejemplo más de lo que consideran el declive del gobierno de Pedro Sánchez. El secretario general, Teodoro García, exigía al presidente del gobierno, que como sabéis sigue de viaje oficial, su vuelta a España. En la misma línea se expresaba la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que además volvía a pedir un adelanto electoral. Bien, acabamos de escuchar a Dolors Montserrat relacionar el caso de Pedro Duque con el de Maxim Huerta y no ha sido la única en hacerlo hoy, pero lo cierto es que hay diferencias notables entre las dos situaciones. Pedro Duque creó una sociedad patrimonial para tener ventaja. Hoy el caso de Pedro Duque ha eclipsado el otro gran tema de la semana. Nos referimos a los audios de la ministra de Justicia con el excomisario Villarejo. Pero, bueno, está bien, venga. Hoy el portal Moncloa.com ha vuelto a publicar un fragmento de esa comida del año 2009 a la que asistía la hoy ministra de Justicia Dolores Delgado, el juez Baltasar Garzón y el comisario José Villarejo. Villarejo confiesa que creó lo que él llama una agencia de modelos para sonsacar información a diversas personalidades. En vez de Ya. Bueno, vamos con ello. La cadena se revelaba hoy, la ha reculado a José Villarejo. Histórico para el futuro de las pensiones. El Pacto de Toledo ha aceptado. Tras el acuerdo de ayer, todos los grupos han destacado esta muestra de trabajo en común que llega en medio de un ambiente político cada vez más crispado. Este gran acuerdo llega en un momento especialmente sensible para el gobierno de Pedro Sánchez. Desde Nueva York, el presidente ha querido sacar pecho por este acuerdo. Más allá de este primer pacto, queda ahora que esta recomendación del Pacto de Toledo de que las pensiones se actualicen en base al IPC se haga efectiva. Existen dos vías. Hoy Pablo Iglesias urgía a que esta modificación de las pensiones se haga efectiva cuanto antes. Bien, a pesar de ser solo un primer paso, la jornada de ayer deja un vencedor claro, el colectivo de pensionistas de C. De momento, este colectivo ha recibido el anuncio de ayer con cautela y ha confirmado que continuará con sus movilizaciones. Este acuerdo por revalorizar las pensiones según el IPC ha contado también con el apoyo del Partido Popular, algo llamativo si tenemos en cuenta que es época en la que desde el gobierno se lanzaban mensajes como este. Familia Franco se resiste a perder el Pazo de Meirás. La Xunta de Galicia confirmaba esta semana que Francisco Franco Martínez Bordiú, uno de los nietos del dictador, pretende vender la parte que le corresponde de la que fue la residencia estival de la familia a su propia empresa. Con esta maniobra, el nieto de Franco estaría intentando dificultar la posible devolución del Pazo al patrimonio público. Recordemos que el Parlamento gallego aprobó en España encabeza la lucha contra la gestación subrogada. Organizaciones feministas. Aunque la gestación subrogada no es legal en nuestro país, miles de españoles recurren a esta práctica en los países en los que sí está permitida, como es el caso de Estados Unidos, Rusia o Ucrania. En los últimos años, Ucrania se ha convertido en el destino más demandado para quienes buscan un vientre de alquiler por su legislación laxa, sus precios económicos y su falta de controles, que permite prácticas como elegir por catálogo a la madre gestante o seleccionar el sexo del bebé.
Aunque no existen datos oficiales, la gestación subrogada puede servir como ejemplo lo que está ocurriendo en Ucrania, donde los españoles... La razón por la que se elige Ucrania es fundamentalmente económica. Es de 100 euros y el sueldo medio no llega a los 300 euros al mes. Para las mujeres en situación de vulnerabilidad que se someten a este comercio no es fácil, en última instancia, desprenderse de sus bebés. Este fin de semana el diario El País recopilaba en un artículo algunas de las estrategias que los psicólogos aconsejan a las madres gestantes ucranianas para no sentir apego por su hijo. Por ejemplo, se les recomienda, aunque, como decíamos, la gestación subrogada es ilegal aquí en España, Ciudadanos a la que el Gobierno ha contestado con contundencia. Así se expresaba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso. A estas palabras contestaba hace unos días el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Para investigar cómo funciona actualmente la gestación subrogada, la abogada y especialista envió la posibilidad de que esta práctica se llevase a cabo sin atentar contra los derechos humanos o si realmente, tras esas agencias que se anuncian públicamente en España, solo hay un negocio millonario que consiste en proporcionar niños a gente que los puede pagar. Atentos ahora a cómo explica esta abogada cuáles eran las tarifas y qué servicios le ofrecían. Por último, veamos cuál es la conclusión que Nuria González extrajo de esa investigación. El asunto de los vientres de alquiler se ha convertido en una demanda de un sector de la sociedad. Ciudadanos ha recogido esa demanda y ha hecho bandera de ella, apelando a la necesidad de que se regule. En realidad, la gestación subrogada ya está regulada en España, está prohibida. Así lo recoge el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, que establece que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Creo que nadie puede negar que el negocio de los vientres de alquiler deshumaniza y cosifica a la mujer, convirtiéndola en un mero producto de mercado. Sin embargo, algunas formaciones políticas y sectores de la sociedad proponen legalizar la gestación subrogada altruista, un concepto que no deja de ser una quimera. Cualquiera que haya pasado por el duro proceso físico y emocional que suponen un embarazo y un parto sabe que nadie se expondría a ello para después desprenderse del bebé si no es porque está en una situación de necesidad. No en vano, los países que contemplan este tipo de gestación subrogada, en la que se prohíbe el intercambio económico, como es el caso del Reino Unido o de Canadá, están viendo cómo la inmensa mayoría de los niños que nacen de un vientre de alquiler vienen de otros países como Ucrania, en los que esta práctica se hace por dinero y sin apenas controles. Disfrazar de altruista la gestación subrogada es una maniobra muy peligrosa. En tanto que exista una empresa que la gestione, siempre va a haber alguien que se lucre con este proceso y se abrirá la puerta a comerciar con un cuerpo humano. Efectivamente, todos podemos tener el deseo de ser padres, pero hay que tener tres cosas muy claras. Una, ese deseo no es un derecho. Dos, ese deseo no se puede convertir en un derecho mediante pago. Y tres, ese deseo no puede pisotear los derechos fundamentales de las mujeres más vulnerables y de los propios niños que se convierten en materia de comercio. Así que cuando nuestros políticos se pongan a legislar sobre asuntos tan delicados, deberían ser capaces de no dejarse llevar por las modas o deseos de los grupos de presión, salvaguardar los derechos humanos y proteger al más débil, en este caso, una vez más, las mujeres.